Imagina que alguien te hace una pregunta. Una pregunta sencilla. Y tú respondes que sí. No porque te hayan amenazado. No porque tengas miedo. Sino porque en ese momento, genuinamente, crees que es la respuesta correcta. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es tu decisión? Lo que no sabes es que esa decisión no la tomaste tú. Que alguien la tomó por ti. Que alguien entró en tu mente, reorganizó lo que encontró allí dentro, y salió dejando una instrucción que tú ibas a ejecutar como si fuera tuya. Y que cuando todo terminara, no ibas a recordar nada de lo que había ocurrido. Ni la pregunta. Ni la respuesta. Ni lo que hiciste después. Esto no es el argumento de una película de ciencia ficción. No es una conspiración inventada para generar impacto ni una historia construida sobre especulaciones. Es la descripción de lo que, según los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano intentó hacer de forma sistemática durante la primera mitad de los años 50 del siglo pasado. El programa se llamaba Artichoke. Y su objetivo declarado en los documentos internos que sobrevivieron a las sucesivas órdenes de destrucción era determinar si era posible condicionar a un ser humano para que realizara actos en contra de su voluntad, incluyendo actos de violencia extrema, sin que ese ser humano pudiera negarse ni recordarlo después. Quédate hasta el final de este vídeo porque hay dos elementos en esta historia que la mayoría de los relatos omiten completamente. El primero es de dónde venían las técnicas que usaron, y lo que eso dice sobre lo que el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar como punto de partida científico. El segundo es lo que ocurrió con al menos un caso documentado en los archivos en el que el experimento, según algunas interpretaciones de los registros disponibles, llegó más lejos de lo que cualquier investigación ética podría justificar. No vamos a revelar ninguno de los dos ahora. Pero cuando llegues a ellos, van a cambiar la forma en que ves todo lo que habrás escuchado antes. Para entender qué fue el proyecto Artichoke necesitas primero entender el clima en el que nació. Era 1951. La Guerra Fría llevaba ya varios años redefiniendo el orden global, y los servicios de inteligencia americanos estaban dominados por un miedo que había alcanzado una intensidad casi irracional, el miedo a que los soviéticos hubieran descubierto la forma de controlar la mente humana. No era una preocupación abstracta. Había evidencias, o al menos lo que los analistas de la CIA interpretaban como evidencias, de que algunos prisioneros de guerra americanos capturados durante la Guerra de Corea habían sido sometidos a técnicas de persuasión tan efectivas que habían salido de ellas convertidos en personas radicalmente diferentes. Hombres que regresaban haciendo declaraciones públicas que contradecían todo lo que habían creído antes de ser capturados. Que hablaban con una mansedumbre y un distanciamiento que no encajaban con quienes eran. Para los analistas de Washington, eso solo podía significar una cosa: el enemigo tenía algo que ellos no tenían. Y eso, en la lógica de la Guerra Fría, era inaceptable. Pero había algo más en el origen del programa. Algo que muy pocos relatos mencionan con suficiente claridad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había estado ejecutando en secreto una operación llamada Paperclip. Su objetivo era localizar y extraer de Alemania científicos del Tercer Reich antes de que cayeran en manos soviéticas, y reclutarlos para trabajar en proyectos americanos. Físicos, ingenieros, expertos en cohetes y armamento. Pero también, y aquí está la parte que raramente se cuenta completa, psiquiatras, neurólogos y médicos que habían trabajado en los campos de concentración nazis experimentando sobre prisioneros con técnicas de alteración del comportamiento, hipnosis forzada, combinaciones de drogas y privación sensorial extrema. Personas cuyos métodos habrían resultado absolutamente inaceptables en cualquier contexto ético imaginable, pero cuyos datos, según el razonamiento de los estrategas americanos de la posguerra, tenían un valor que no podían ignorar ni dejar en manos enemigas. Ese fue el punto de partida del proyecto Artichoke. No un laboratorio vacío ni una pregunta de investigación formulada desde cero con intenciones limpias. Sino un archivo heredado directamente de los experimentos más oscuros del régimen nazi, una amenaza soviética que se percibía como existencial, y una voluntad institucional de llegar tan lejos como fuera necesario. La CIA creó una unidad interna dedicada específicamente a esta investigación. Y le pusieron un nombre en clave que en su aparente inocuidad escondía exactamente lo que era: artichoke. Una alcachofa. Un vegetal con capas que hay que ir retirando una a una hasta llegar al centro. Una metáfora, según algunos investigadores, de lo que querían hacer con la mente humana: quitarle capa a capa hasta llegar al núcleo donde reside la voluntad, y modificar ese núcleo a su conveniencia. El objetivo formal del programa, tal como aparece en los documentos internos que han salido a la luz, era determinar si era posible obtener información de un sujeto de forma que éste no pudiera resistirse a darla y no recordara haberla dado. Pero eso era solo el nivel más superficial de lo que realmente se investigaba. Las preguntas que los responsables se hacían internamente iban mucho más lejos.
¿Era posible implantar en una persona una instrucción que ejecutara bajo determinadas condiciones sin saber que estaba allí? ¿Podía alguien ser condicionado para llevar a cabo un acto específico, incluso un acto violento, y despertar después sin ningún recuerdo de haberlo realizado? ¿Podía la mente humana ser reescrita desde fuera? Son preguntas que hoy suenan a ciencia ficción. En 1951, dentro de los despachos de la CIA, eran objetivos de investigación con presupuesto asignado y personal dedicado. Para intentar responder a esas preguntas, Artichoke combinaba varias líneas de investigación que se desarrollaban en paralelo. La primera y más central era la hipnosis. No la hipnosis de escenario ni la que se usa en terapia psicológica controlada, sino hipnosis profunda inducida sobre sujetos que en muchos casos no habían dado un consentimiento real. Los investigadores estudiaban si era posible, bajo un estado hipnótico suficientemente profundo, implantar en una persona lo que se denominaba una sugestión posthipnótica, una instrucción que el sujeto ejecutaría después de despertar sin saber de dónde venía ese impulso, creyendo que era una decisión completamente propia. Y si era posible, además, que al despertar el sujeto no recordara en absoluto haber sido hipnotizado. La segunda línea era farmacológica. Artichoke experimentaba con barbitúricos, anfetaminas, escopolamina, mescalina, y en etapas más avanzadas, LSD. No se estudiaban de forma aislada, sino en combinación con la hipnosis. Lo que los investigadores buscaban era una fórmula que funcionara como amplificador de la sugestión hipnótica, algo que redujera las defensas psicológicas de una persona hasta el punto en que las instrucciones penetraran sin resistencia. O algo que directamente disolviera la voluntad hasta hacer al sujeto incapaz de negarse a obedecer instrucciones que en estado ordinario nunca habría aceptado. La tercera línea era la privación sensorial. Experimentos con aislamiento total, oscuridad completa, silencio absoluto y restricción física durante periodos que en algunos casos se extendían durante días. Lo que los investigadores habían observado es que la privación sensorial extrema producía en los sujetos un estado de desorientación profunda y una vulnerabilidad psicológica sin comparación con el estado ordinario. Una persona que llevaba 48 horas sin ningún estímulo externo, sin luz, sin sonido, sin contacto, con una percepción del tiempo completamente distorsionada, estaba en un estado de receptividad a la sugestión que ninguna otra técnica conocida podía igualar. Y esa vulnerabilidad era exactamente lo que Artichoke quería explotar de forma sistemática y controlada. Y había una cuarta línea de investigación que los documentos mencionan con menos detalle pero con suficiente claridad para entender su alcance. Los investigadores estudiaban si era posible crear en un sujeto lo que en los archivos aparece descrito como una personalidad alternativa o una segunda identidad. Un estado mental que podía ser activado y desactivado mediante señales específicas, que operaba de forma completamente independiente de la conciencia ordinaria del sujeto, y que podía ser instruido para llevar a cabo tareas que el sujeto consciente nunca habría aceptado. Lo que hoy reconoceríamos desde la psicología clínica como un estado disociativo inducido deliberadamente desde el exterior. En los documentos de Artichoke aparece descrito con una frialdad burocrática que resulta, en sí misma, profundamente perturbadora. La pregunta de sobre quién se realizaban estos experimentos es la que los archivos iluminan de forma más parcial, porque los registros más específicos fueron destruidos antes de que llegaran las investigaciones del Congreso en los años 70. Una parte de los experimentos se realizaba sobre agentes de la propia CIA que participaban de forma supuestamente voluntaria. Aunque el concepto de voluntariedad dentro de una estructura tan jerárquica merece cuestionarse, cuando tu superior te comunica que has sido seleccionado para participar en un programa clasificado, la capacidad real de negarte sin consecuencias para tu posición es, como mínimo, discutible. Otra parte de los experimentos se realizaba sobre prisioneros, tanto dentro del territorio americano como en localizaciones en el extranjero donde la supervisión legal era prácticamente inexistente. Los archivos contienen referencias a operaciones de campo, experimentos realizados fuera de los Estados Unidos sobre individuos capturados en el contexto de operaciones de inteligencia. Personas que no habían dado ningún consentimiento y que, según las versiones que han trascendido, en muchos casos no sabían que estaban siendo usadas en ningún programa experimental. Y ahora llegamos al elemento que más debate genera entre los investigadores que han trabajado con los archivos desclasificados. El caso concreto que los documentos mencionan con suficiente detalle para ser interpretado, pero con la suficiente ambigüedad para que nunca haya podido confirmarse oficialmente qué ocurrió exactamente. En los archivos de Artichoke aparece una referencia a un experimento realizado en 1954. El documento describe una sesión en la que un sujeto fue llevado a un estado hipnótico profundo mediante la combinación de hipnosis directa y una sustancia farmacológica no especificada con precisión en el texto. En ese estado, según el documento, el sujeto recibió la instrucción de que al despertar, si un determinado objeto aparecía en su campo de visión, debía tomarlo y usarlo. El objeto en cuestión, según la descripción que aparece en el archivo, era un arma. El documento describe que el sujeto despertó de la sesión sin ningún recuerdo de lo que había ocurrido durante la hipnosis.
y que cuando el objeto apareció según el protocolo del experimento, el sujeto lo tomó. Lo que el documento no especifica con claridad es si llegó a ejecutar la instrucción completa o si el experimento fue detenido en ese punto. Esa ambigüedad no parece accidental. Si el resultado hubiera sido completamente negativo, el documento probablemente lo habría dicho con claridad. El hecho de que no lo haga, que el texto se detenga justo en el umbral de la acción, es lo que alimenta las interpretaciones más inquietantes sobre lo que realmente ocurrió en esa sesión en 1954. El proyecto Artichoke se disolvió formalmente como programa independiente en 1953, cuando sus operaciones fueron absorbidas por el proyecto MKUltra. Si has visto el primer vídeo de este canal, ya conoces lo que ocurrió dentro de MKUltra durante la siguiente década. Pero lo que quizás no sabías hasta ahora es que MKUltra no surgió de la nada. Surgió de Artichoke. Las técnicas que Gattleb y su equipo aplicaron durante los años siguientes tenían un laboratorio previo donde habían sido probadas y refinadas. Y ese laboratorio había obtenido a su vez parte de su base técnica de los archivos de los médicos nazis llegados a través de la operación Paperclip. Una línea directa, documentada aunque raramente narrada en su totalidad, que va desde los campos de concentración del Tercer Reich hasta los laboratorios de la CIA en plena posguerra. Transmitida por el mismo gobierno que había juzgado esos crímenes en Nuremberg 2 años antes. Ninguno de los responsables del proyecto Artichoke fue jamás identificado públicamente en su totalidad. Los documentos desclasificados omiten nombres en los pasajes más comprometedores. Los agentes que diseñaron y ejecutaron los experimentos se beneficiaron del mismo escudo que protegería después a los responsables de MKUltra, la destrucción sistemática de evidencias, el secreto institucional absoluto, y la decisión política de no perseguir a funcionarios de inteligencia por acciones que habían sido autorizadas en los niveles más altos del gobierno. Nadie fue juzgado. Nadie fue acusado. El programa dejó de existir como entidad separada, y quienes lo habían ejecutado siguieron sus vidas y sus carreras con completa normalidad. Exactamente el mismo resultado que hemos visto ya en los 2 vídeos anteriores de este canal. La misma impunidad. Como si todo aquello nunca hubiera ocurrido. Lo que el proyecto Artichoke pone sobre la mesa no es solo la brutalidad de lo que se intentó hacer. Es algo más incómodo y más difícil de resolver. Artichoke no era un proyecto de tiempos de guerra en el sentido estricto del término. No había soldados en ningún campo de batalla. No había una amenaza militar inmediata que justificara, aunque fuera de forma retorcida, lo que se estaba haciendo. Era un proyecto de investigación en tiempo de paz, ejecutado por funcionarios de un Estado democrático, sobre seres humanos que no habían dado su consentimiento, con el único objetivo de encontrar la forma de anular la voluntad de las personas. Y eso plantea una pregunta que no desaparece cuando el programa se cierra: si una institución democrática fue capaz de llegar hasta aquí en los años 50, con la tecnología de aquella época, con el nivel de supervisión que existía entonces, ¿qué es capaz de hacer hoy, con décadas adicionales de conocimiento sobre la mente humana, con tecnologías que en 1951 no existían ni como hipótesis, y con un nivel de secretismo institucional que no ha disminuido? No hay una respuesta reconfortante para esa pregunta. Y quizás esa incomodidad sea exactamente la razón por la que esta historia sigue siendo relevante hoy. No como una reliquia del pasado ya cerrado, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder opera sin límites reales. Cuando el secreto es la norma y no la excepción. Cuando quienes diseñan los programas están convencidos de que la causa que defienden justifica cualquier método. Esa convicción no desapareció cuando Artichoke se disolvió. Ni cuando MKUltra fue expuesto. Ni cuando ninguno de sus responsables fue juzgado. Las convicciones sobreviven a los programas que las producen. Y eso, si uno se detiene un momento a pensarlo con calma, es la idea más perturbadora de todo lo que hemos contado en este vídeo. Hay investigadores que han señalado que la destrucción de los archivos fue, en sí misma, una confesión. Que si los resultados del programa hubieran sido completamente negativos, si todos los experimentos hubieran demostrado que el objetivo era imposible de alcanzar, no habría habido ninguna razón para destruir nada. Que la urgencia con la que se eliminaron los registros sugiere que había en ellos algo que, de haber llegado a la opinión pública o a los tribunales, habría resultado irreparable para las personas responsables de haberlo ordenado y ejecutado. Lo que exactamente era ese algo es una de las preguntas que la historia de Artichoke no puede responder con certeza. Y probablemente nunca podrá. La razón por la que tan pocos documentos completos sobrevivieron es en sí misma parte de la historia. En 1973, cuando Richard Helms ordenó la destrucción de los archivos de MKUltra, esa orden se extendió también a los registros previos que incluían material de Artichoke y Bluebeard. Lo que los investigadores del Congreso encontraron en 1977 fue, como se ha mencionado en el vídeo sobre MKUltra de este canal, solo lo que había sobrevivido por un accidente de archivo. Los documentos financieros guardados en un almacén diferente.
Todo lo demás, los registros de los experimentos, los nombres de los sujetos, los resultados detallados, los protocolos técnicos, había desaparecido. Y lo que se sabe hoy sobre Artichoke es la reconstrucción imperfecta de algo que alguien se aseguró muy cuidadosamente de que nunca pudiera reconstruirse del todo. Hay un aspecto del programa que los archivos también iluminan y que resulta igualmente perturbador. Artichoke no operaba solo. Dentro de la CIA existían durante esos años varios programas paralelos que investigaban distintos aspectos del control mental y la manipulación psicológica. Bluebird fue el precursor inmediato de Artichoke, activo desde 1950. Chatter era un programa del ejército americano con objetivos similares que operaba en paralelo. Y cuando Artichoke fue absorbido por MKUltra, este nuevo programa heredó no solo los métodos de Artichoke sino también sus redes de colaboradores científicos, sus instalaciones, sus contactos en universidades y hospitales, y sus protocolos para reclutar sujetos sin dejar rastro documental que pudiera ser rastreado posteriormente. Era un ecosistema institucional dedicado a la misma pregunta, cómo hacer que una persona haga lo que no quiere hacer sin que pueda resistirse ni recordarlo. Lo que resulta especialmente llamativo cuando se analizan los documentos disponibles de Artichoke es la naturaleza absolutamente rutinaria con la que aparecen descritos los procedimientos. No hay en los archivos ninguna señal de duda, ninguna discusión interna sobre si lo que se estaba haciendo era éticamente aceptable, ninguna voz que planteara objeciones. Los experimentos aparecen documentados con la misma frialdad con la que se registraría el resultado de un ensayo clínico ordinario. Una temperatura. Un tiempo de respuesta. Una observación sobre el comportamiento del sujeto. Como si la persona que estaba sentada frente a los investigadores fuera simplemente una variable en una ecuación, y no un ser humano que esa misma mañana había despertado sin saber lo que le esperaba. Si has llegado hasta aquí, ya tienes los tres vértices de un triángulo que muy pocos relatos han conectado con la claridad que merece: la Unidad 731 en Manchuria, el proyecto Artichoke en los despachos de la CIA, y el proyecto MKUltra en los hospitales y universidades de los Estados Unidos. 3 programas distintos, 3 países distintos, 3 décadas distintas. La misma lógica de fondo. Los mismos métodos en su esencia. El mismo resultado final de impunidad absoluta. Los 3 vídeos están disponibles en el canal ahora mismo. Si todavía no has visto los 2 primeros, los tienes ahí. Y si ya los viste, sabes exactamente de qué estoy hablando cuando digo que la historia que nos contaron tenía partes que no estaban completas. Suscríbete al canal y activa la notificación si quieres que sigamos contando las partes que faltan. Sin filtros. Sin suavizarlo. Sin adornos. Porque lo que viene en los próximos vídeos sigue exactamente esa línea. Y no es menos impactante que lo que acabas de escuchar.